Ahora. Ok, está grabándose. Entonces decíamos, ¿no?, que teníamos que considerar dos aspectos. Dice, toda la expresión debe ser escrita en una sola línea de instrucción del algoritmo, por lo que puede ser necesario el uso de más paréntesis para lograr el agrupamiento correcto. Y todas las operaciones de la expresión han de ser explícitas, es decir, no se debe omitir la escritura de ningún operador, lo que en álgebra sí es permitido. Vimos la fórmula general, vimos esta diapositiva y mostrábamos que teníamos que escribir todo en una sola línea y definir todos los operadores explícitamente. Tenemos que definir exactamente qué es lo que queremos que haga. Esta es la tabla de operadores aritméticos con los que vamos a trabajar. Tenemos este y este vienen siendo el circunflejo, viene siendo la potencia. La potencia también se puede representar en algunos lenguajes como asterisco, asterisco. Y en otros lenguajes con el signo de monetario, el signo de pesos. Entonces, esta sería el operador de potencia, de elevación a una potencia. Y luego tenemos el signo de multiplicación, el operador de multiplicación, que sería un asterisco. El operador de división, que es una diagonal. Después tenemos el signo de suma y el signo de resta. Básicamente son los operadores más comunes, ya los deben de haber utilizado en alguna otra ocasión. Y esos son los operadores aritméticos. Entonces también tenemos tenemos internamente varias funciones. Dice, en muchas ocasiones, además de las operaciones aritméticas básicas de la tabla anterior, las expresiones que se requieren en los algoritmos necesitan de algunos operadores especiales que se conocen como funciones internas o estándar, pues normalmente vienen incorporadas en el lenguaje algorítmico o de programación que se esté utilizando. Entonces hay varias funciones que son muy comunes y que vienen integradas regularmente en los lenguajes. Ahorita lo vamos a ver un ejemplo de todo lo que estamos hablando. Tabla de funciones internas. Tenemos, por ejemplo, AX es el valor absoluto de X. ¿Qué nos indica eso? Pues solamente nos va a dar, si es un número negativo, nos va a dar el valor positivo de ese número. Y si es un número positivo, pues nos va a regresar directamente el mismo valor. Ya saben lo que es un valor absoluto. Arco tangente, coseno, exponencial de X, o sea, es E elevado a la X. Ln es logaritmo natural. Seno, cuadrado es muy común, pero muchas veces no encontramos con ese nombre. Raíz cuadrada. Lo más común es que lo encontremos muchas de estas funciones en su nombre en inglés. Por ejemplo, raíz vendría siendo SQRT, square root, ¿sí? Y cuadrado es square, pero depende de cada uno de los lenguajes de programación en los que estemos trabajando. ¿Alguna duda? Ok, continuamos. Reglas de prioridad. Las expresiones que tienen dos o más operandos requieren de unas reglas que permitan determinar el orden de las operaciones. A dichas reglas se les conoce como reglas de prioridad o de precedencia, y son las siguientes. A ver, ¿hay algún problema? ¿Hay algún problema? ¿Todos ven la pantalla? No, profe. No.
A ver, permítanme. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Ok, muy bien. Muy bien, entonces dice la primera regla. Las operaciones que están encerradas entre paréntesis se evalúan primero. Si existen diferentes paréntesis anidados, interiores unos a otros, las expresiones más internas se evalúan primero. Por ejemplo, tenemos allí 2 más 2 por 4. Ok. Vamos a ver que primero tiene allí tenemos allí una multiplicación y una suma. En precedencia, en orden de importancia, por decirlo de una manera, en la multiplicación tiene mayor fuerza que la suma. Por lo tanto, de izquierda a derecha va a realizar primero las multiplicaciones y después las sumas. En este caso, 2 más 2 por 4 está haciendo la multiplicación de 2 por 4 primero y luego va a ser la suma del 2. Que vendría siendo 8 más 2, que ese resultado nos va a dar 10. Si eso no es lo que quisiéramos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cambiar la importancia, la precedencia de una expresión. Si queremos que realice primero la suma, tenemos que poner esa suma entre paréntesis. En ese caso sería 2 más 2 entre paréntesis, y ahora sí todo lo que esté entre paréntesis se va a realizar primero que cualquier otra operación dentro de la misma expresión. En este caso, 2 más 2 se va a sumar, va a ser el 4, y se va a multiplicar por el 4. El resultado va a ser el 16. Entonces, todo lo que queremos cambiar de importancia, de precedencia, lo vamos a utilizar dando o cambiando los paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Segunda regla. Las operaciones aritméticas dentro de una expresión tienen el siguiente orden de prioridad. Primero, se van a realizar las potencias. Segundo, se van a hacer las operaciones de multiplicación y división. Tercero, se van a hacer las operaciones de suma y resta. Y por último, los operadores div y mod, que más adelante vamos a ver a qué se refiere eso. División y mod enteros. Ok. Tercera regla. En caso de coincidir varios operadores de igual prioridad en una expresión o subexpresión encerrada entre paréntesis, el orden de prioridad se establece de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, multiplicación y división tienen la misma importancia, tienen la misma fuerza de prioridad. En este caso, va a ser la operación de izquierda a derecha, los primeros operadores y operandos que encuentre de izquierda a derecha. En la primera expresión que tenemos aquí, opciones del puntero, va a realizar primero esto, 2 por 10. Y luego el resultado va a realizarlo, va a dividirlo entre 5. ¿Por qué? Porque multiplicación y división tienen la misma importancia. Y lo mismo con la suma y la resta. 2 más 5 va a realizar esto. Y después el resultado va a realizarlo 2 más 5 menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo lo hace? Entonces empieza de izquierda a derecha. Los operadores que tengan igual precedencia empieza con los que estén más a la izquierda. En este caso, la multiplicación y la suma. Ok. Viene entonces la operación de asignación. La operación de asignación es el modo de darle valores a una variable dentro de un algoritmo. Lo vamos a ver de dos formas. Tenemos
utilizando el valor igual o utilizando este valor que es como una flechita. Mayor que hay un signo de menos. Dice, a una variable le vamos a dar un valor igual a esta parte. Variable se le da el mismo valor. Pueden ser las dos operaciones. Dependiendo del lenguaje en el que estemos trabajando, pueden o no utilizarse uno u otro operador. Más común es esta parte, el signo de igual. ¿Sí? Este solamente son en algunos lenguajes. Pero el más común en la mayoría de los lenguajes, por no decir en el 100% de los lenguajes, la operación de asignación se utiliza el signo igual. En este caso, la variable edad, le estamos asignando el valor de 15. A esa parte se le llama asignación, darle un valor. Dice, bueno, antes de entrar al algoritmo básico, vamos a ver todo esto que acabamos de ver. Les pedí que bajaran un programa que se llamaba PSINT. ¿Lo instalaron? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Vamos a ver cómo funciona el PSINT. El PSINT es un programa para trabajar con lo que se conoce como pseudocódigo. Muy bien, este es el programa, el PSINT. ¿Sí? En este nosotros vamos este es el primer programa con el que vamos a trabajar antes de entrar a un lenguaje de programación formal. Este es un lenguaje de programación de pseudocódigo. No es tan estricto como un lenguaje de programación como el C#, como el Visual Basic, como el Java. Pero nos da la idea para poder empezar a hacer nuestros primeros programas sin entrar con tanto problema de un lenguaje de programación. Bueno. ¿Cómo vamos a trabajar? Ustedes pueden ver que tenemos esta parte donde nosotros escribimos el código. Si acaso no llegan a ver el programa, tienen algún problema para visualizar o escuchar, por favor, avísenme. De preferencia, activen su micrófono. Cualquier cosa me avisan. Tenemos varios menús: archivo, editar, configurar, ejecutar y ayuda. ¿Sí? En el menú archivo, nosotros vamos a generar nuestros diferentes programas, nuestros diferentes algoritmos. Vamos a hacer uno, por favor. Bueno, vamos a hacer uno aquí. Le damos nuevo y tenemos para trabajar un algoritmo. Podemos seguir agregando otro algoritmo y tenemos dos. ¿Sí? Vamos a trabajar con este. Si se fijan, aparecen dos palabras clave, se le llaman. Algoritmo y el fin del algoritmo. Todo lo que escribamos, todo lo que nosotros vamos a escribir, tiene que estar entre estas dos palabras clave para que se pueda trabajar. Vamos a darle un nombre al algoritmo. Nos colocamos en la parte que dice sin título. Los que puedan, si puede, vayan, bueno, no, la pantalla lo ocupa todo. Entonces, algoritmo, vamos a darle un nombre. Ejercicio 1. Y vamos a ver todos los ejemplos que estuvimos viendo en nuestras diapositivas. Podemos darle, por ejemplo, un valor, una variable X. Y vamos a asignarle un valor 5. Ok. Ahí estamos realizando la operación de asignación. ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos dándole al valor 5 a la variable X. ¿Cómo vamos a trabajar con este algoritmo? Bueno, nosotros vamos a arrancar nuestro programa con este botoncito o con este botoncito. ¿Sí? Fíjense bien la diferencia. Este botón
es ejecutar y corre el programa todo de un jalón, todo desde el inicio hasta el final sin detenerse. Y este botón de comenzar, si se fijan, dice paso a paso. Este va instrucción por instrucción mostrándonos qué es lo que se hace dentro del programa y cómo van cambiando los valores de las variables. Vamos a correrlo primero en ejecutar tal cual. Ok. Fíjense bien que me marca primero ejecución iniciada. Este es el mensaje que marca siempre para indicar que estamos arrancando nuestro programa. Y aquí empezamos ya con problemas. Dice línea 3, instrucción. Esta parte no dice la línea en la que estamos trabajando. Si se fijan, la X está en la línea 3. Y nos dice la línea 3. La línea 3, instrucción 1, la primera que encuentra, error 211, la variable X no está definida. Una pregunta, ¿sí alcanzan a ver la salida del programa todos? Sí. Ok. ¿Donde dice la variable X no está definida, ¿lo alcanzan a ver todos? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que decirle a la computadora que vamos a trabajar con una variable y decirle qué tipo de variable es con la que vamos a trabajar en nuestro algoritmo. Ok, ¿cómo se llama la variable? La variable se llama X y estamos guardando un valor de tipo numérico, habíamos dicho. Vamos a guardar este valor de tipo numérico en una variable de tipo entero. Vamos a escribir definir X como entero. Si se fijan, nos da la opción de seleccionar varios tipos de datos. Carácter, entero, lógico y real. Carácter y cadena es lo mismo en este programa. Nada más, aclarando, es en este programa nada más. En otros programas, carácter se refiere solamente a una letra. Y para muchas letras seguidas que habíamos comentado en la clase anterior, se le conoce como cadenas. Entonces, vamos a definir X como entero. Quiere decir que vamos a utilizar la variable X dentro de nuestro algoritmo. Y aquí la variable X la estamos utilizando y le estamos dando el valor de 5. Perdón, digo, ¿preguntas? No. Ok. Vamos a correrlo otra vez en modo completo. Muy bien, ya nos marcó ejecución iniciada y ejecución finalizada. ¿Pero qué hizo nada más? Pues hizo todo lo que tenía que hacer, pero solamente nos mostró el inicio y el final. Esto, si se fijan, no nos mostró ningún dato, no nos mostró nada. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que indicarle a la computadora que nos muestre algún resultado. Para eso vamos a utilizar la palabra escribir y el valor que queremos escribir. En este caso, lo que queremos escribir es el valor de X. ¿Qué es lo que va a salir al final? El número 5. ¿Lo corremos? Muy bien. Ahora sí, en ejecución iniciada, que nos muestra que aquí empieza el programa, lo único que hace el algoritmo es asignarle a la variable X el número 5 y escribir el resultado, escribir el valor de la variable X, el 5. Y después termina el programa. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Continuamos. Habíamos dicho que tenemos varias reglas para definir variables. Primero, definir 1A como entero. Una de las reglas que tenemos para definir variables es no deben empezar con letras. Con números. Si se fijan, aquí nos está indicando identificador no válido, 1A. Estamos diciendo que queremos crear una variable que se llame 1A de tipo entero, pero no nos deja. Lo corremos y tenemos aquí los errores que nos muestra el programa. Constante numérica no válida o identificador no válido.
Dice, las líneas con errores se marcan con una cruz sobre el margen izquierdo. Seleccione un error para ver su descripción. Aquí lo tenemos. Entonces, cuando vean que tienen un signo de más, nos está marcando que tenemos un error en esa línea. Nos colocamos sobre la línea y nos va a indicar una idea más o menos de lo que tenemos de problema. Identificador no válido. Les dije que una de las reglas es, no podemos empezar el nombre de una variable con una letra. Ok. Lo cambiamos como A1 y entonces sí nos deja funcionar. Vamos a continuar. Aquí tenemos otro ejemplo de errores. Si se fijan, si tenemos un signo de más, tenemos un error en esta línea, en la línea 4. Vamos a ver qué nos indica. Dice, se esperaba fin de expresión y dice identificador no válido, ABC. Porque está mostrando que esto es como si fuera un solo identificador, pero dice, este identificador no es válido. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque están los espacios, ¿no? Porque tiene espacios entre los letras. Muy bien. Ok, vamos a agregarlo, unirlo y ya tenemos esto. Vamos a definir A, B, C como real. Y nos sigue marcando error. Identificador no válido. ¿Por qué en este caso? Porque creo que nada más se puede poner los guión bajos para separar las palabras, ¿no? Muy bien. Solamente guión bajo y operadores, caracteres, si se fijan, el signo de pesos no nos permite. ¿Está quedando claro? Sí. Ok. Definir área como, ¿de qué tipo de datos guardarían el área de algo? Real. Real, porque un área puede tener valores decimales, ¿sí? Definir radio como, ¿de qué tipo de dato? Real. Real también, ¿sí? Ok, ya están más o menos pensando a dónde vamos, ¿verdad? Nosotros vamos a sacar el área del círculo que tiene radio 10.2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos dándole un valor aquí a la variable radio. Más adelante vamos a utilizar estas otras variables. Esta es lo que se conoce como input, la entrada. Voy a borrar esta variable. Entonces nosotros vamos a darle un valor a la variable radio, es el input, y vamos a procesarlo para obtener un resultado. El output, que vendría siendo el área. Nosotros ya tenemos una forma de procesar ese radio. Área va a ser igual, dice a pi, por radio al cuadrado, ¿no? Podemos usar, si se fijan en esta parte, viene un apartado que dice pi, constantes. Tenemos funciones de cadenas, funciones matemáticas, funciones de operadores relacionales, operadores lógicos y operadores algebraicos. Suma, resta, multiplicación, división, potencia. La potencia la tenemos aquí. El módulo, el resto, que después lo vamos a ver. Entonces necesitamos la constante pi. Podemos escribir esto, 3.141592, 60, etcétera, etcétera, etcétera. O utilizar las constantes que ya un mismo lenguaje nos da. Ok. Este pi, habíamos dicho entonces que es una constante. ¿Qué habíamos dicho que es una constante? Una parte del algoritmo que se mantiene durante todo el proceso. ¿Sí? Entonces, en el proceso de obtener el área de un círculo, pi se va a mantener siempre. En cualquiera. Es una constante de las universales.
Y luego se va a multiplicar por el radio. ¿Cómo vamos a indicar que se va a multiplicar? Vamos a agregar el operador asterisco. Entonces se va a multiplicar por la variable radio. Y la variable radio se tiene que multiplicar por sí misma. ¿Por qué? Porque es el radio al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una forma de verlo. ¿De qué otra forma podemos usarlo? Utilizando el operador de potencia. En este caso es el valor de pi porque es una multiplicación, y el radio elevado al cuadrado. Si fuera al cubo, aquí cambiaríamos a 3, a 4 si fuera la cuarta, a 5 si fuera la quinta potencia. Muy bien. Entonces, ahí vamos a obtener el área de un círculo multiplicando el valor del radio con pi y elevándolo al cuadrado. ¿Qué va a realizar primero? Va a realizar la elevación al cuadrado de pi, del radio, y lo va a multiplicar por la variable pi. ¿Por qué? Porque en el orden de precedencia, las operaciones de potencia son más importantes, son más fuertes que las operaciones de multiplicación. Si quisiéramos que fuera pi por radio todo elevado al cuadrado, ¿qué tendríamos que hacer? Poner paréntesis. Poner paréntesis con pi y el radio. Allí lo que estaríamos haciendo es multiplicando pi por radio y el resultado elevándolo al cuadrado. Hay personas que hacen esto, pi por radio al cuadrado. No hay ningún problema. Ahora sí que es a gusto de cada quien. No es incorrecto, simplemente que está de más. ¿Por qué? Porque primero va a realizar la elevación al cuadrado y luego va a hacer la multiplicación por el propio orden de precedencia que tienen los operadores. ¿Dudas o preguntas? No. No. Ok. Pero no están enojados. Ok. Ahí vamos a utilizar la palabra escribir. Fue broma, ¿eh? No vayan a pensar que estamos haciendo. Es la palabra área. Área es igual a pi por radio al cuadrado y queremos obtener el valor de la variable área. Para eso vamos a utilizar la palabra escribir y el valor que queremos obtener. Muy bien, vamos a correrlo. Dice ejecución iniciada y luego nos muestra 326.85 de todo esto y ejecución finalizada. Pero este resultado no nos dice mucho, ¿sí? Si queremos saber qué es lo que nos está indicando, vamos a agregarle una cadena. El valor del área es... Fíjense bien, esto es una cadena. Esto que vamos a escribir nosotros lo queremos que aparezca tal cual. Voy a borrarlo por el momento. Como es una cadena, nosotros tenemos que indicar que va a empezar, ¿dónde empieza? Con unos comillas dobles, y dónde termina con otras comillas dobles. Dice escribir el valor del área. Va a escribir tal cual este letrero. El valor del área es, y tal cual el valor. Ahora, lo que queremos que después de escribir la palabra es y darle un espacio, vamos a colocar una coma y vamos a indicar otros valores que queremos que aparezcan. En este caso, viene siendo la variable área. De tal manera que va a escribir el valor del área es y el valor de la variable área enseguida, porque lo estamos indicando con una coma. Entonces, el valor del área es
326.80, etcétera. Ok. Si nosotros quitamos este espacio, va a poner el valor directamente después de que termina de escribir la S. Aquí lo tenemos. Entonces, cuando escriban algún letrero, algún mensaje, tomen en cuenta eso para cuando vayan a escribir un resultado. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok. Otro tipo de elementos que tenemos que definir es, por ejemplo, bueno, ya tenemos valores enteros definidos, A1. ¿Qué pasa si yo le doy al valor A1 el valor del área? ¿Qué puede pasar? Que después puedes a uno dar el resultado. ¿Cómo? Si después quieres a uno el resultado que te haya dado. Va a asignarle el valor del valor del área a la variable A1. Ok. ¿Qué va a salir en los siguientes, en esta parte? Lo mismo. Tendría que salir lo mismo. Vamos a ver. Ok. Vimos entonces que nos marca un error. Nos dice en la línea 13, ¿cuál es la línea 13? Esta, donde estamos trabajando. A1 es igual a área, estamos asignándole al valor de la variable A1 el valor de la variable área. Dice en la instrucción 1, en esta parte, error 314, no coinciden los tipos, el valor a asignar debe ser un entero. Ok, ya más o menos se imaginan cuál es el problema. El valor que estamos asignando de la variable área es de tipo real y A1 es de tipo entero. Entonces, no podemos guardar el valor de una variable de tipo real en una variable de tipo entero. ¿Ok? Vamos a darle un valor a A1. 67. Le damos a radio otro valor. Ok. ¿Se va a poder hacer eso? No. Ok, vamos a correrlo. El valor de A1 es 67. Sí se pudo. ¿Por qué? Porque el radio, un valor real, contiene todos los valores enteros, incluyendo 67 puntos y además los valores decimales. Entonces, si se fijan, un valor entero no puede guardar un valor real, pero un valor real sí puede guardar un valor entero. ¿Sí? Tiene más capacidad. Más adelante vamos a ver cuáles son las capacidades que tienen ciertos valores como reales o enteros. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Vamos a continuar. Vamos a definir una variable de tipo nombre como cadena o carácter, ¿sí? Podemos utilizar cadena o carácter. En este programa explícitamente se puede usar carácter o cadena así tal cual. Nombre igual Instituto Tecnológico de La Laguna. Definir nombre 2 como carácter nombre 2 igual Tecnológico de México. Definir variable 3 como cadena. Nombre va a ser igual o
variable 3 va a ser igual a nombre más nombre 2. Ok. ¿Por qué nos marca este problema? Ah, perdón. Ah, bueno, vamos a dejarlo porque a veces ha ocurrido esto. Es muy común que a veces ponga uno variable 3 y si se fijan, el nombre de esta variable es diferente a la variable que tenemos acá. ¿Sí? Variable 3 con espacio, primero es no válido el nombre de la variable, pero estamos hablando de una variable que no está definida. Variable 3 es variable 3 pegado y aquí variable 3 está despegado. Allí se corrige el problema. Vamos a escribir el valor de la variable 3. Variable 3 es variable 3. ¿Qué va a aparecer? Vamos a correrlo. Apareció variable 3 es Instituto Tecnológico de La Laguna, pegado enseguida Tecnológico de México. ¿Ok? Entonces, tenemos dos variables de cadenas. Las dos cadenas las estoy uniendo con el operador de más. Entonces, esto es posible hacerlo con variables de cadenas. Si se fijan, carácter, lo que les decía, aquí es indistinto. Carácter o cadena se puede trabajar como uno o como otro. Cosa muy diferente cuando ya entremos a C#. En C# un carácter sí es diferente a una variable de cadena. Que quede claro. Ahora, también, por ejemplo, variable 3 es igual. Variable 3 es igual a nombre más radio. ¿Qué problema tenemos allí? Pues que son diferentes tipos de variable. No podemos sumar una cadena más una variable entera. No es porque aquí aquí trata de hacer una suma algebraica, trata de hacer una suma de 5 más una variable. Esto no se puede realizar. Desde aquí en este momento nos está indicando que tenemos problemas. ¿Dudas o preguntas? Ok. Sí. El nombre, ¿Sí? cadena, Sí. una cadena. Sí. El nombre ¿Cómo? ¿por qué no carácter? Ah, en este programa puede ser cualquiera de los dos. En el PSInt se pone o cadena o se pone carácter. Cualquiera de los dos es indistinto. Es lo mismo en este programa. En otros lenguajes de programación es diferente. Cadena es una cadena así tal cual como aquí. Y carácter solamente se refiere a una sola letra. ¿Vale? Bueno. Escucho. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. ¿Quedó claro la duda? Sí. Muy bien. Vamos a usar los dos. Ok. Ahora, por ejemplo, siguiendo con esto de tipos de datos, por ejemplo, podemos tener ABC, que es de tipo real, o X es de tipo entero. Vamos a sumar el radio más el área. Ya lo obtuvimos, ya área y radio ya lo obtuvimos. Escribir el valor de X tenemos el valor de X. Fíjense bien, vamos a correrlo. ¿Y qué pasa? Línea 22.
Línea 22. Vamos a buscar la línea 22. Es esta línea. Dice, no coinciden los tipos, el valor a asignar debe ser entero. X es una variable de tipo entero. Radio y área son variables de tipo real. Entonces, la capacidad de X no puede guardar, no sirve para guardar un radio y una área de tipo reales. ¿Sí? Un entero no puede guardar un resultado real. ¿Sí? ¿Por qué es un resultado real? Porque es una variable real más una variable real. Tiene que guardarse en una variable de tipo real. Ahora, vamos a hacerlo. Radio es igual a X más área. Vamos a correrlo. Ah, qué bueno que nos marcó este error. Dice primero, variable no inicializada, línea 22. Variable no inicializada. X es una variable no inicializada. ¿Qué significa? Que X no tiene ningún valor. Si se fijan, en ninguna parte de las líneas anteriores, de la 11 a la 21, le hemos dado un valor a la variable X, aunque sí la tenemos definida. Vamos a darle un valor a la variable X. X es igual a 5. Ok, entonces ahora sí tenemos un valor para la variable X. La variable área también ya tenemos un valor porque se calcula aquí. Vamos a correrlo. El valor del área es variable no inicializada. En este caso es porque estoy usando esta parte que no le he dado un valor a la variable A1. Voy a borrarlo para que no nos haga mosca. Variable 3 sí tiene un valor. Variable X sí tiene un valor. ¿Sí? Bueno, vamos a regresarnos porque no sé si fue muy rápido. Nos marcó un error en la variable A1 porque no le hemos dado un valor. Hizo la primera opción, pero en la variable 1, en la línea 27, ¿sí? Variable no inicializada. Es lo mismo de la variable X. Yo no le di un valor a la variable A1 en ninguna de las líneas que acá, que están en la parte de arriba. Ni siquiera lo multipliqué, no le asigné un valor, ni es el resultado de una expresión. Por eso nos marca este error. ¿Está claro? Otra vez lo voy a borrar para que no nos haga mosca. Vamos a ver si seguimos trabajando. Ok, ahora sí. El valor de X es 5, pero ya no nos mostró ningún problema. Escribir el valor del radio es radio. Vamos a correrlo. El valor del radio es 331.85. ¿Por qué? Porque es el valor de la variable X más el valor de la variable área. Pero si se fijan, X es entero y área es real. ¿Ok? El resultado es un valor que sí se puede guardar en una variable real. Resumiendo, una variable entera no puede guardar expresiones reales, pero una variable real sí puede guardar expresiones enteras o reales. ¿Dudas o preguntas? No, Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Esta clase la voy a subir, ya vieron la primera clase, también ya debe estar en el YouTube. Si tienen alguna duda pueden regresar, verlo, y si tienen algún comentario, alguna pregunta que tengan, en la clase de mañana, la resolvemos. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Entonces, nos vemos mañana. Cualquier duda, otra vez, chéquenlo y lo hablamos mañana. Hagan de preferencia, si pueden, repitan todo lo que hicimos en el PCI directamente viendo el video y haciéndolo ustedes mismos.
Gracias a ustedes. Nos vemos mañana.